Buenos días a todos y a todas. En primer lugar, quiero agradecer a BAFI y a su presidenta, Minerva Morales, a la que conozco desde hace muchos años, la oportunidad que me han brindado de estar aquí con todos vosotros en esta primera jornada sobre fibromialgia y síndrome de fatiga crónica. También quiero agradecer los 20 años de ABAFI, la labor social que han hecho durante todos estos años con los afectados de fibromialgia. ¿Por qué he titulado mi charla Fibromialgia, mitos y realidades? Porque la fibromialgia parece que sea una enfermedad que conoce todo el mundo habla de ella, los medios de comunicación, las revistas, todo el mundo habla, pero muy pocos hablan con conocimiento de causa. El primer mito es que parece una enfermedad nueva, se está empezando a hablar de ella a través de la comunicación desde finales de los 90, pero esto no es así. Es un reumatismo y los reumatismos o dolores musculoesqueléticos se conocen ya desde la antigüedad. Hipócrates ya los nombraba. Voy a hacer una pincelada histórica muy breve para que conozcáis la evolución de este síndrome, de esta entidad clínica. En el siglo XVIII ya se diferencia entre los reumatismos articulares y los reumatismos extraarticulares o de partes blandas, entre los que se encuentra el síndrome fibromiálgico y la fatiga crónica. En 1904, Sir William Gowers introduce el primer término, fibrositis. Describe a una serie de pacientes que tienen una amplificación dolorosa, unas alteraciones en el sueño y un agotamiento a consecuencia del dolor. A mitad del siglo XX se describen ya los puntos gatillo. En el 68, Trott describe ya un síndrome doloroso miofascial, que podríamos decir que es la fibromialgia actual, en la que aparecen alteraciones del sueño, cansancio y dolor en los puntos de inserción. En 1977 ya se establecen los primeros criterios diagnósticos, dolor de más de 3 meses de evolución y el mapeado de puntos fibromiálgicos o tender points. Tiene que haber una positividad dolorosa en más de 11 de los 18 que hay establecidos. Y cuando se hacen electroencefalogramas se detectan las alteraciones de la cuarta fase del sueño. En 1990, el Colegio Americano de Reumatología ya establece los criterios diagnósticos, aunque actualmente son un poco controvertidos porque se quedan cortos, pero es lo que tenemos. Y en el 92, la Organización Mundial de la Salud la reconoce como una entidad clínica y la clasifica en el Manual Internacional de Enfermedades, junto a todas las demás que tenemos que los médicos aceptan de por sí, y la clasifica con el código M79.0. Otro mito es que no existe. Muchas personas que no la conocen, incluso algunos médicos, dicen que esta enfermedad no existe, está reconocida por la OMS, es el primer error que cometen. Segundo, que es una invención de los reumatólogos, porque decimos que es un reumatismo. No, esto es así. Porque si hacemos una estadística, en las consultas de reumatología es el segundo diagnóstico que realizamos generalmente y es uno de los motivos por los que los pacientes consultan al médico en medicina general, es de los más frecuentes. Otro mito es que es una enfermedad de mujeres. Mujer, 40 años, con dolor generalizado, fibromiálgica. Error. No. La fibromialgia necesita de un diagnóstico para luego poder seguirla y llevarla bien. Además, se ha visto que también afecta a hombres, aunque la mayor prevalencia por género es a mujeres. Prevalencia queremos decir el número de casos nuevos que van apareciendo, pero actualmente ya están subiendo mucho el caso de varones. Sin embargo, con respecto al dolor o al impacto que tienen sobre el funcionamiento físico o psíquico, no hay diferencia entre hombres y mujeres. Otro mito, que se hereda. Actualmente no hay un gen que se haya detectado exclusivamente transmisor de la fibromialgia. Hay en marcha estudios genéticos, se han empezado a encontrar polimorfismos en las cadenas de ADN, parece ser que hay un patrón inmunológico, neurológico, pero no hay nada concreto que nos diga qué es la etiología, el origen de esta enfermedad. Sí que se ha visto que hay una agregación familiar, es decir, dentro de una familia hay varias personas que la padecen, pero no se transmiten todos.
Voy a hablar ya un poquito más pinceladas de la fibromialgia. Las personas que pueden sufrirla o que la sufren pueden tener alguno de estos factores potenciales. Estos son los que se han visto más frecuentes: dolores de crecimiento en la infancia, historia familiar de dolor crónico o que ya han sido diagnosticados de fibromialgia, circunstancias personales, estrés laboral, problemas económicos, factores psicosociales, en fin, factores potenciales hay muchos. Y la principal característica clínica de la fibromialgia es el dolor. El dolor está presente en todos los casos. Es lo que va a definir la enfermedad y el motivo por el cual el paciente busca al médico. Cuando describen su dolor al médico, pues lo describen de muchas formas. Yo he puesto aquí pues 3 que son las más frecuentes, como punzadas por todo el cuerpo, como un dolor abrasador, como hormigueante por todas partes. Este dolor puede estar en diferentes fases de intensidad, la cual se va a ver influenciada por cambios climáticos, por el insomnio, por la fatiga física o mental, y por la actividad física excesiva o, por todo lo contrario, por la inactividad. Todo esto puede originar dolor. Las posturas incorrectas, tanto en casa como en el trabajo, tensiones crónicas en el ambiente familiar, laboral. Quiero aclarar también un poquito cierta terminología que utilizamos los médicos sobre el dolor. La nocicepción, el dolor nociceptivo. La nocicepción es la detección de la lesión en una zona o tejido de la parte corporal y que a través de las fibras nerviosas conducen esta información hasta el cerebro. El cerebro luego devolverá una respuesta a este estímulo y según lo que devuelva o la alteración que puede haber tendremos la respuesta. Tenemos un dolor nociceptivo fisiológico, que es protector. Si, por ejemplo, te estás acercando a un fuego, él va a detectar como estímulo el calor y va a hacer un acto reflejo de apartarte, esto es protector, o cuando te cortas con un cuchillo y hay una herida, es un dolor nociceptivo patológico, ya hay un daño. La percepción dolorosa de cada paciente es la intensidad con la que un estímulo mínimo puede producir dolor en una persona. La tolerancia, muchas personas que dicen, es que yo aguanto muy bien el dolor. Bueno, pues esto sería la tolerancia al dolor, que es el máximo dolor que puede aguantar una persona en un momento determinado. Y el comportamiento frente al dolor no es igual en todos los pacientes. Va a depender también de cómo se actúa influenciado por las vivencias anteriores, por un patrón emocional, etc. La alodinia. La alodinia es la disminución del umbral doloroso. Estímulos que normalmente no desencadenarían dolor lo pueden hacer en determinadas circunstancias. Perdón. La hiperalgesia se definiría como el incremento de la respuesta a un estímulo y la hiperestesia es la respuesta exagerada a estímulos sensoriales. El cansancio es la falta de fuerzas, mientras que la fatiga es la disminución del rendimiento de una parte del cuerpo a causa de un trabajo prolongado y puede ser fatiga mental, física o refleja. Las alteraciones del sueño que aparecen en la fibromialgia pueden ser o bien sueños de corta duración, de 2 a 4 horas, dificultad para conciliar el sueño, que sea un sueño ligero, que parece que no se ha dormido. La rigidez es frecuente que aparezca en el cuello, en la zona lumbar, en las caderas. No tiene mucha relación con la calidad del sueño, ni con la severidad del dolor o con los puntos fibromiálgicos. La hinchazón la debe de constatar el médico, porque muchas veces decir, es que me levanto con las manos hinchadas. Es más bien una sensación de mano gorda. La rigidez no deja cerrar la mano gorda sí, aunque duele o tiene dificultad. Los hormigueos difusos por el cuero cabelludo, por las manos, por los pies, cuando a veces se realiza una electromiografía, la pedimos normalmente para descartar que haya una neuropatía, es decir, una afectación de una zona de un nervio, por ejemplo, el mediano a nivel del túnel del carpo, o de la afectación de una raíz, tanto cervical como lumbar. Porque en una fibromialgia, cuando de entrada ya se sospecha, si no es para descartar esto, que también tiene sus características, va a salir normal, no hay que pedirla de entrada. Sabemos que todo dolor crónico
tiene un efecto negativo sobre el humor. Hay una personalidad fibromiálgica, me imagino que luego a lo mejor las psicólogas hablan de este tema, que tiene unas características como el nerviosismo, son muy minuciosos, la persona fibromiálgica generalmente, son muy exigentes consigo mismo y con todo lo que les rodea. Entonces, esto le va a producir a veces que se transformen en irritables, en personas que enseguida se alteran. Suelen tener falta de concentración, no saben relajarse bien. El dolor crónico, como os digo, tiene un efecto negativo en todos los niveles. La depresión no es una característica de la fibromialgia. La ansiedad sí. La ansiedad la puede desencadenar incluso las tareas más cotidianas. Quiero hacer esto, no llego, no puedo, cada vez me encuentro peor. Es una característica. Cefaleas. Muchos pacientes la presentan, aunque no todos, un 50%, más o menos, suelen presentarla y se debe generalmente a tensiones musculares en la zona cervical. Las migrañas son producen ya fotosensibilidad, o sea, la luz les molesta, les provoca náuseas, vómitos, pero en fin, el neurólogo sabe más de esto. Hay una disfunción cognitiva del córtex prefrontal, va a producir la falta de concentración, los lapsus de memoria, la lentitud mental. También las piernas inquietas. El paciente se mete en la cama y no deja de moverlas para encontrarse un poco mejor, y si tiene calambre se levanta. Todo esto les produce unas molestias muy, muy importantes. Y en la mujer los síntomas genitourinarios son un gran problema. Puede aparecer dismenorrea, dolor pélvico, vaginismo. Todo esto les va a producir una dificultad en las relaciones de pareja, en las relaciones sexuales. Cuando empiezan con estas dificultades, les empieza a bajar la autoestima. Un tercio de los pacientes, en las historias clínicas, detectamos que han sufrido un trauma físico, moral o sexual por parte de por parte de familiares o de personas allegadas a su entorno. También tener en cuenta que ciertos fármacos que se pautan pues van a producir disminución de la libido. Esto unido al dolor crónico, a la baja autoestima y al cansancio, aparece la disfunción sexual, que es bastante frecuente, pero todo es superable. Intolerancias al frío, mayor cantidad de grasa corporal porque hay menos actividad, hipotensión, taquicardia, dificultad respirar, en fin. Hay una serie de síntomas, un cortejo sintomático con los que se puede presentar una fibromialgia que hay que tenerlos muy en cuenta. Dolores a nivel de la articulación temporomandibular, porque están continuamente apretando la mandíbula, los maseteros lo fatigan, esta articulación de aquí también empieza a doler, van al otorrino, empiezan a ir a multitud de especialistas. Por eso el médico debe hacer una buena historia clínica y una buena exploración. Yo sé que actualmente en la medicina se dispone de unos tiempos muy cortos para ver al paciente, pero la realidad es que si no se hace una buena historia clínica y una buena exploración, se diagnostican de fibromialgia muchas personas que no la van a padecer o que no la padecen, o que si la padecen es por culpa de que han ido a tantos especialistas, porque no todos estos síntomas se presentan a la vez. A veces empieza una fibro con es un problema digestivo, va al digestivo, un problema, la tachan de que a lo mejor tiene un problema psiquiátrico, al psiquiatra, en fin, lo que decía antes la directora de Sanidad, de Investigación, que es un peregrinar. Ahí empieza vuestro peregrinar. Y cuanto más peregrináis, más pruebas os hacen y salen todas normales, empieza vuestra frustración personal. ¿Cómo puede ser que no me salga nada si yo cada vez me encuentro peor? Es una realidad. No hay pruebas diagnósticas objetivas que confirmen la fibromialgia, y cuando el médico general o el especialista la solicitamos es para descartar otro tipo de patologías. Como no hay un origen conocido específico, el tratamiento no es específico, es sintomático, pero se tiene que abordar siempre se puede abordar desde dos ángulos, farmacológico y el no farmacológico, pero siempre debe ser individual. O sea, no hay dos personas con el mismo diagnóstico, en este caso en fibromialgia,
que sean y deban ser tratadas exactamente iguales. Está claro que todos los médicos tenemos un protocolo de inicio de tratamiento, pero por eso hay que evaluar al paciente como mínimo al mes para ver si ese tratamiento le está funcionando, porque no a todos de entrada le funciona el primer tratamiento que se le da. Hay que ir adaptándolo a la respuesta de cada paciente. Se deben de tratar fundamentalmente pues, los síntomas con más intensidad se producen: el dolor, el cansancio, la falta de sueño, la ansiedad, a dosis bajas. Yo siempre recomiendo dosis bajas. No por dar dosis más altas vamos a conseguir una recuperación mayor. Es un tratamiento que hay que explicarle al paciente que es a medio y largo plazo, varios meses a varios años. El no farmacológico, los de automanejo, el paciente le debemos de enseñar y necesita unas técnicas para manejar a diario sus síntomas. El ejercicio físico, aeróbicos fundamentalmente, y las conductas saludables y de educación. De esto los expertos son los psicólogos. Y tenéis una muy buena psicóloga en la asociación. Espérate, creo que me salta una. Sí. Cada uno debe de buscar dentro del ejercicio el que más le guste y el que soporte hacer. Esto es muy importante. Si el médico le dice, usted tiene que nadar, y no le gusta el agua, difícilmente lo va a cumplir. Yo siempre a mis pacientes les pregunto, bueno, ¿qué te gustaría hacer? Si me dicen, jugar baloncesto, pues le voy a decir que no, porque es una cosa que no va a soportar, que le va a producir dolor y no la va a poder realizar. Todo aquello que el paciente se proponga más de lo que puede hacer le va a producir un efecto negativo en la evolución de la mejoría de la enfermedad. Siempre recomendamos ejercicio porque si no aparecerá la atrofia muscular. La atrofia muscular puede aparecer en cualquier enfermedad si no se hace ejercicio, pero el ejercicio siempre tiene que estar adaptado a cada paciente. Si a una persona joven la metemos en un sillón meses y meses, aunque no tenga ninguna patología, se le atrofiarán los músculos y al final no podrá caminar. No es exclusivo de la enfermedad. Generalmente recomendamos los ejercicios de bajo impacto, caminar, cada uno a su paso y el tiempo que soporte. Si empieza a molestar, no tiene por qué seguir y continuar y terminar, debe de sentarse y descansar, no pasa nada. Mucha gente parece que tengan que terminarla, si se han propuesto una hora tengan que terminarla ahora, no, poco a poco. La bicicleta, los ejercicios dentro del agua, las técnicas orientales, yoga, qigong, tai chi, en fin, muchas, cada una a la que mejor le vaya. Porque, como os decía, no debe de generar ansiedad, o sea, si aconsejamos una cosa que pensamos que es beneficiosa y al paciente le va a generar ansiedad, el efecto negativo lo vamos a tener ahí, no interesa. Terapias físicas que se puedan realizar en centros de rehabilitación, la masoterapia, los masajes, electroterapia analgésica, magnetoterapia, en fin, a cada uno le va una. Los balnearios, pues sí, también son recomendables, ahí se realizan técnicas de termo y crioterapia, las dos son analgésicas, y la acupuntura. Ahí los médicos hay veces que tenemos cierta controversia. Aquí he puesto, para distraeros ahora un poquito, la leyenda, parece ser que aparece en el siglo XIV a.C., porque a un guerrero le clavan una flecha en un punto y desaparecen los dolores de las heridas de otros puntos del cuerpo, pero en fin, esto es una leyenda. En acupuntura existen 722 puntos o pozos a través de unas líneas en las que los acupuntores clavan las agujas y según las muevan en un sentido o en otro, concentran o dispersan la energía. Cuando queráis ir a un acupuntor, a ser posible que sea médico, que sea bueno, que por lo menos las técnicas de asepsia las realicen bien, que hay de todo. Los quiroprácticos, yo siempre tengo mi respeto hacia esta técnica. Encontrar un quiropráctico bueno es un poco difícil, pero bueno, al que le vaya la quiropraxia no hay ningún problema en que la practique. No hay que confiar en dietas milagrosas, la dieta debe ser sana, saludable, tenemos la mediterránea, que es la mejor, y la homeopatía. Yo no soy homeópata, no me voy a meter en este tema, en fin, la homeopatía son pequeñas cantidades de
de productos que parece ser que a muchos pacientes le pueden beneficiar. Yo ahí no tengo experiencia. Y lo que sí que es fundamental es la higiene postural, más de lo que os creéis, en cualquier reumatismo y en cualquier área. Muchas veces el ama de casa tiene la costumbre de cuando va a pasar el aspirador o el mocho, hacer una flexión, se mueve todo hacia adelante, no, llevarlo a nivel del cuerpo para que la espalda esté descargada. En un ambiente laboral en el que haya ordenadores, pues la mesa tiene que estar a nivel de la cintura, la pantalla de los ojos, los brazos apoyados para descargar todo. Si no, al final, al cabo de varias horas, os va a doler cualquier zona que estéis sobrecargando. El impacto económico, doy una pincelada, es importante porque desde que acudís al médico hasta que se hace el diagnóstico, al recorrer muchos especialistas, pues hay veces que mientras tanto el médico os da la baja laboral. Se consumen recursos de especialistas con las pruebas que se piden y que no sale nada, con las medicaciones que os receta uno, que os receta otro, que no os va bien, en fin, se consumen muchos recursos sanitarios. Y la incapacidad laboral, pues muchas veces la queréis solicitar, pero no existe un instrumento capaz de evaluar objetivamente la intensidad de esta afectación. Tiene que ser a través de los informes médicos que recopiléis por los especialistas que hayáis pasado, desde el médico de atención primaria, como os decía antes también la directora, el internista, el rehabilitador, el reumatólogo, el psiquiatra, recoger todos estos informes de quien nos ha hecho el diagnóstico y de quien nos ha seguido, y esto es lo que se puede aportar al órgano evaluador para que tenga una visión global de vuestra enfermedad y de la severidad mayor o menor y el menoscabo físico que os pueda ocasionar. Y entramos con otro mito, que fibromialgia y síndrome de fatiga crónica es lo mismo. Pues no. Como habéis visto, la fibromialgia está reconocida por la Organización Mundial de la Salud con un código. El síndrome de fatiga crónica también. Ahora os lo explicaré. La fatiga, en general, es una queja muy habitual en los pacientes con afectación musculoesquelética. Aparece con la actividad y se resuelve con el descanso. El paciente reumático hay veces que aparece incluso sin actividad. Hay una inclinación al descanso a causa de que la sensación de agotamiento y no a causa de la debilidad muscular. Es muy similar a la fibromialgia, pero no es la misma entidad. He cogido una diferencia, que es muy frecuente, o sea, que la oís mucho: la fibromialgia, sueño no reparador; la fatiga crónica, duermen mejor, lo que pasa es que no lo necesario; se levantan mejor, con mejor movilidad, pero rápidamente son superados por la fatiga y por el sentimiento de incapacidad generalizada. Es de baja prevalencia, no aparecen muchos casos nuevos, es benigna, compleja y crónica. Hay mayor igualdad de afectación entre hombres y mujeres. Suele aparecer en personas más jóvenes. El comienzo suele ser más brusco y responden peor a los tratamientos. Se hizo un estudio con sangre periférica y se vio que el 67% de los pacientes había un retrovirus, el XMRV, frente al 4% de la población sana que lo tenía y que no padecía la enfermedad. Pues aquí hay más investigación en marcha. Esto hace pensar que un sujeto genéticamente predispuesto tendría más posibilidades de encadenar el cuadro clínico. Hay estudios virológicos, inmunológicos en marcha, importantes, que nos van a dar información valiosa, pero en un futuro. A día de hoy todavía no tenemos las conclusiones de todos. En 1990 se aprueban los primeros criterios para el diagnóstico de la fatiga crónica y en el 2003 los canadienses los hacen más eficaces para diferenciarlos de otros casos de fatigabilidad anormal. En la fatiga crónica hay un criterio mayor que deben de cumplir todos y unos criterios menores. El criterio mayor es una fatiga mayor de 6 meses que afecta al 50% del rendimiento habitual, y unos criterios menores que generalmente constata el médico: febrícula, linfoadenopatías, es decir, la palpación de adenopatías, síntomas neuropsiquiátricos, faringitis no exudativa y una fatiga anormal que no aparece pasadas 24 horas de haber realizado un ejercicio.
La OMS la reconoce como una entidad clínica diferente de la fibromialgia y la clasifica con el código G93.3. También hay unos factores precipitantes, pues haber parecido una depresión, su estrés del entorno, alteraciones inmunológicas, factores tóxicos, químicos, y tampoco hay un tratamiento específico. Es sintomático, tiene que estar combinado, farmacológico, psicológico, rehabilitador y psicosocial, y educacional social. 10 cosas a saber. He hecho un mini resumen de la fibromialgia y la fatiga crónica. No son trastornos psiquiátricos, luego no es una enfermedad psiquiátrica, es una enfermedad reumatológica, pese que a muchos, incluso reumatólogos, no quieran tratarla. El ejercicio físico moderado va a ser beneficioso en los dos casos. La fatiga crónica cuesta más porque su rentabilidad muscular es mucho menor, que la vida ordenada es beneficiosa, que los excesos físicos, mentales, los que te rodean, la empeoran, que tenemos que practicar una buena higiene del sueño, que es muy bueno realizar ejercicios de memoria para esos lapsus. La memoria no se pierde, se deja de ejercitar, que debemos de tener una alimentación sana, equilibrada, la dieta mediterránea es la mejor, que la ayuda de los demás es muy beneficiosa y que debemos de aceptarla cuando nos la ofrecen o bien solicitarla a nosotros, que es una cosa que al paciente le cuesta bastante. Cuanto más conozcas tu enfermedad, mejor la podrás controlar y afrontar, y sobre todo resalto que no sois un inválido. La persona con fibromialgia, que no puede realizar lo que hacía antes, puede hacer cosas, siempre. Además de los tratamientos, bueno, pues al paciente fibromiálgico, pienso, y al paciente con fatiga crónica, pues que hay que darle cariño, mostrar interés por sus avances y tener una comprensión importante en todos los niveles. Os he puesto dos máximas que a mí pienso que son reales. No hay que dejar que tu vida se convierta en una rutina de dolor y malestar. Que tu vida sea la que controle la enfermedad y que no sea la enfermedad la que controle tu vida. Bueno, muchas gracias, no quiero cansaros y mi tiempo lo cedo a los demás compañeros.